Mayor de San Marcos, egresado de Maestría de Historia y Economía, mención en Historia Económica, Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Sociales. Cargos académicos administrativos, tenemos que tener presente que es coordinador del Departamento de Academia de Historia 2000 RR-10587 CTG, director de la Escuela Académica Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, miembro de la Comisión de Curso Público, Profesores Contratados y Curso Interno para Jefes de Práctica RD 0087, miembro de la Comisión de Evaluación Curricular y Coordinación Académica, de igual manera miembro de la Comisión Transitoria de Publicaciones de Docentes y Alumnos, responsable académico profesional de formación general, miembro del Colegio Directivo Distrital de ANEA, jurado de la 34ª Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, lucha campesinas en el Perú 1900-1920, luchas campesinas en el Perú 1881-1900, seminario de historia rural andina y muchos más, que dentro de esta manifestación que hoy nos va a dar a conocer nuestro distinguido ponente, cual es, y nos agrada mucho su presencia, Rolando Pachas Castilla. Vamos a darle un aplauso de bienvenida para fortalecer los ánimos. Tiene usted toda la libertad y el respetable está atento a su exposición. Muy amable. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero dirigir mis palabras a los organizadores, en este caso al Grupo Cultural Chinchanidad, al profesor Salazar Llerén, a José Luis Almeida, a Campos Ñique y otros que integran la directiva de este importante centro académico cultural. Y nos alegra sobremanera porque está teniendo éxito esta cuarta feria del libro en nuestra provincia. Anteriormente he estado presente en este lugar, no ha habido tanta presencia, y en esta semana he visto que en forma masiva están asistiendo no solamente personas digamos maduras, adultas, sino también jóvenes, futuros profesionales, en este caso de instituto pedagógico, algunos profesores que tuve la oportunidad de enseñar cuando estuve en los años 90 en el Pedagógico Superior de Chinchi, también en algunos pedagógicos particulares como María Reis, y aquí estoy observando algunos de ellos. Efectivamente, mi trayectoria profesional la he pasado mayormente en la Universidad de San Marcos, desde el año más o menos 1971 hasta el 2021, casi 50 años de labor profesional, pasando por las categorías, ¿no? Como ayudante de cátedra, profesor jefe de práctica, profesor auxiliar y profesor asociado. Y a lo largo de mi carrera he tenido pues grandes profesores de la década del 60, 70, como don Pablo Macera, como el profesor Alberto Tauro del Pino, era Dunbar Temple, la doctora, Luis Guillermo Lumbreras, no de esa vieja tradición, como también profesores bastante progresistas como Manuel Burga, Wilfredo Cacholis, Valdemar Espinosa, no Alejandro Reyes, el profesor Morón, que acá, qué bien que esté presente, también profesor de la Universidad de San Marcos por muchos años, me alegra su presencia,
¿no? De manera que a lo largo de mi carrera profesional he publicado muchas obras, como mencionaba mi estimado presentador, ¿no? Y ligeramente, ¿no? Mi primer trabajo es del año 73, 1973, cuando recién egresaba de la Facultad de Ciencias Humanas, Letras y Ciencias Humanas, que después se convirtió o se desligó la Facultad de Ciencias Sociales, donde he desempeñado mi carrera profesional. Luchas campesinas, en 2 volúmenes, es un trabajo que estuvo monitoreado por el doctor Pablo Macera, quien fue mi asesor de mi tesis de bachillerato para obtener el grado de bachiller en historia, que justamente poco se ha difundido, poco se ha conocido, y que se titula Economía y Sociedad en el Valle de Chincha. Economía y Sociedad en el Valle de Chincha. Luego, con la doctora pedagoga Aurora Marrú, de la Facultad de Educación, tuve la oportunidad de obtener el bachillerato, también Centro de Interés Histórico en la provincia de Chincha y su importancia en la enseñanza de historia. Eso fue publicado en el año 1976. Luchas campesinas, el 2º volumen. Luego, un trabajo que hicimos con los alumnos en el año 92, si no me equivoco, la promoción de Historia y Geografía de Instituto Pedagógico, cuando enseñé ahí a 3 promociones, hoy día grandes profesores interesantes, muy ligados a la investigación, con el profesor Tulio Renguis, que ustedes deben conocer posiblemente. Publicamos pequeños artículos con motivo de los 500 años de conquista e invasión española al Perú, llamado Taque Oncol. Esto también poco se ha difundido. Luego, en el 2006, publicamos una revista llamada Historia, con algunos profesores de la Universidad de San Marcos, ¿no? Dirigido por el profesor Alberto Chacma Orbegoso, donde se escriben varias temáticas de historia, y allí participé escribiendo un artículo sobre Pisco, sobre la guerra con Chile, ¿no? En Pisco, y donde se habla mucho de los chinos, ¿no? Ahí hay un fenómeno no tan parecido a lo que sucedió en Chincha, ¿no? Ese trabajo fue publicado fundamentalmente en base a fuentes directas, con las cartas de los hacendados que fueron afectados por la reforma agraria de Velasco en el año 69. Ahí en Pisco hay una hacienda llamada Palto, San José de Palto, ¿no? Esa hacienda que pertenecía a la familia Aspíllaga, que eran dueños de la hacienda Cayaltí en el norte, una hacienda azucarera. Acá en Pisco esa hacienda fue algodonera. Y las cartas que dejó Aspíllaga sobre esa hacienda, yo tuve la oportunidad de leerla en el archivo el ex archivo de Foro Agrario, ¿no? Muy interesante, porque esas cartas estoy seguro que casi nadie las ha leído, y hoy día están en el Archivo General de la Nación. Esas son fuentes directas que a nosotros los historiadores nos hace escribir historia, es decir, comprobamos o demostramos la fuente, ¿no? Para nosotros decir o afirmar que tal cosa pasó en tal lugar, ¿no? Muy interesante, porque se habla de los chinos, y ahí están los nombres de los chinos. ¿Cuántos chinos tuvo la hacienda? 180 chinos, después fueron desapareciendo por una serie de mecanismos, por una serie de motivos que sería largo conversar. Luego, escribí un artículo sobre el distrito de Pueblo Nuevo. Yo soy de Pueblo Nuevo. Y el año 19 escribí un pequeño artículo titulado
síntesis histórica escrita por Pueblo Nuevo y la formación del Club Deportivo Gavilán. También hablo del deporte, porque he sido deportista, futbolista, hasta ahora juego fútbol, practico fútbol, ¿no? Y conozco más o menos la mecánica de lo que significa el fútbol, ¿no? Y allí, jugando justamente fútbol, conocí muchos distritos, El Carmen, San José, Lurichicho, Carredonda, Larán, etc. Conocí todo el campo y conocí ahí a muchos amigos, muchos jugadores morenos, desde los años 70 más o menos hasta los años 1990. ¿No? He conocido a los mejores jugadores de Chincha, ¿no? Y eso me hizo escribir pues un artículo sobre el deporte en Gavilán, ¿no? En Pueblo Nuevo, el Deportivo Gavilán y el Club Real Madrid, que son los dos equipos más antiguos en el distrito de Pueblo Nuevo. Luego, sobre la guerra con Chile, también he publicado algunas notas, ¿no? Sobre todo la guerra con Chile y la destrucción de Chincha Alta en 1882. Otros artículos más sobre la guerra con Chile, como 3 volúmenes, ¿no? Que publicó la universidad con motivo del centenario de la guerra con Chile en 1979. San Marcos publicó 2 volúmenes, ¿no? En la cual participé con grandes historiadores de la época, ¿no? Mencionaba a Wilfredo Cachol, Alejandro Reyes y otros más, que lamentablemente pues ya casi no existen esos volúmenes, ¿no? Han sido agotados. Luego, en el 2020, he escrito también un artículo, ¿no? Sobre la formación y consolidación de la hacienda en el Perú, el caso de la hacienda San Antonio de Larán. Este es un folleto que lamentablemente no ha sido publicado, no ha sido impreso, solamente se difunde a nivel de, digamos, de fotocopias, no está publicado, pero siempre trato de hablar sobre esta hacienda, porque está hecha fundamentalmente, ha sido escrita fundamentalmente con los testamentos de los dueños, con José Antonio Fernández Prada, un testamento de 1808 y un testamento de 1956. ¿No? Es interesante, ¿no? Trabajar con documentos directos, ¿no? Porque hay disciplinas que trabajan, ¿no? Mayormente con la fuente oral, la tradición, ¿no? Nosotros como historiadores, la historia es una ciencia, por lo tanto tiene que demostrar, ¿no? Lo que uno está afirmando. Luego publiqué en el año 11 el problema de la deuda interna y externa en el Perú del siglo XIX, justo que es un fenómeno económico que surge, que nace en los momentos de la independencia, cuando San Martín y Bolívar solicitan 2 préstamos, ¿no? A Inglaterra, a los capitales ingleses, para financiar la guerra. Y aquí se habla de los 2 grandes préstamos de 1.200.000 libras esterlinas, el primero en el año 22, y el del año 24, 616.000 libras esterlinas. Ya les explicaré, ¿no? En algún momento, ¿no? El peso económico que tenía la libra esterlina con el peso peruano, que era una moneda que venía de la colonia, ¿no? Aquí este artículo se ha hecho fundamentalmente con lo que publicó en el gobierno de Velasco la colección documental de la independencia de Perú, que son más de 100 volúmenes. Ya, yo tuve la oportunidad de transcribir esos documentos, ¿no? Del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el archivo Torretagle, cuando nadie entraba o no estaba al servicio del público ese archivo, pero entramos porque Velasco, ¿no? Y eso es lo importante de Velasco desde el punto de vista cultural, que autorizó que se publiquen todos los documentos de distintos archivos peruanos, ¿no? Que existían sobre las guerras de la independencia. Y uno de esos archivos
fue justamente el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde yo tuve oportunidad de trabajar en el año 1971-1973, conjuntamente con otros compañeros de clase recién egresados. En el año 71-73 éramos exalumnos, ¿no? Y trabajamos con los doctores que estaban a cargo que eran parte de la comisión, ¿no? Y esto es muy interesante porque uno puede ver cómo el Perú a lo largo del siglo XIX fue solicita alrededor de 8 préstamos, desde el año 22 hasta el año 1872, el gobierno de Balta y Manuel Pardo. Entonces uno puede ver ahí el problema de la deuda interna y también externa, fundamentalmente externa, ¿no? Que ustedes muy bien conocen por sus estudios de secundaria, sus estudios de profesionales o superiores, ¿no? Conocen que esa deuda se trató de solucionar con la entrega de los ferrocarriles mediante el contrato Grace en 1890, ¿no? Que lo solucionó parcialmente y que definitivamente se solucionó en el gobierno de Leguía, en el océano de Leguía, en 1929, cuando se entregaron los ferrocarriles a perpetuidad. Es interesante, ¿no? Porque la deuda actual que nos afecta, que nos golpea duramente, no nació en la época de la independencia. Esa deuda actual, no sé cuántos miles de millones de dólares se debe, si no me equivoco, más de 33.000 millones de dólares debe el Perú, de manera que muchos presidentes de fines del siglo XX han dicho que es impagable. Es cierto, es impagable, pero hubo oportunidad de pagar la deuda externa nacida en el siglo XIX con la llamada prosperidad falaz durante la época de Juan. Después ligeramente he publicado apuntes de historia del Perú siglo XIX y XX que cubre el periodo de 1884 a 1930. ¿No? Esto cuando trabajaba en la Facultad de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, yo dictaba el curso de Perú siglo XIX y Perú siglo XX, ¿no? Y este viene a ser una especie de resumen que manejaban los alumnos como base para entender el curso, ¿no? Y bueno, esas serían las principales obras ligeramente que he publicado, ¿no? Ahora hay una serie de artículos que también se han publicado en revistas, ¿no? Locales de Chincha, como El Heraldo, el Cantagallo y otros periodos que han desaparecido. Bien, en esta oportunidad yo no voy a hablarle, ¿no?, de las guerras o batallas que tienen que ver con la independencia. Voy a hablar de un aspecto que corresponde a la superestructura de la sociedad, es decir, a un fenómeno ideológico, que para entenderlo objetivamente, para entenderlo científicamente, se necesita, ¿no?, utilizar algunas informaciones económicas, algunas informaciones sociales, porque no se puede entender la educación por la educación, ¿no? Hay una serie de variables que hay necesidad de utilizar. Y también voy a utilizar alguna estadística, porque la cuántica es importante en la historia. La historia no es solamente letra, ¿no? Hoy día los historiadores utilizan o elaboran muchos cuadros estadísticos para explicar en porcentajes, ¿no?, para ver la producción, para ver la población, etc., ¿no? De manera que aquí yo no voy a tratar de héroes ni de grandes personalidades. No es el objetivo ensalzar a los héroes oficiales que muy bien conocemos, pero que en realidad no lo conocemos en forma objetiva, ¿no? Hay que reconocer, sí, que tanto los jefes libertadores, San Martín, Bolívar y los primeros gobiernos republicanos, en esa primera etapa llamada iniciación, como lo llama González Galdo y otros, que cubre el periodo de 1821 a 1840. Después vino una etapa digamos, de la organización, cuando se vive ya la explotación guanera, de 1840 para adelante, ¿no? En este caso, San Martín y Bolívar le dieron mucha importancia a la educación. Estaban contagiados efectivamente, no de las ideas, no que venían de Francia, no de
Rousseau, Montesquieu, de todos los ilustrados y los enciclopedistas que se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Y ellos tuvieron la idea de que educando a la población mayoritaria iban pues a hacer progresar, iban a crear identidad, iban a crear la nación, iban a progresar, etc., ¿no? Pero para ello dictaron pues una serie de medidas. Ustedes saben que el factor educación juega dos roles, creo yo, y eso le escuchaba a una profesora, una pedagoga de la Facultad de Educación, Aurora Marrú, que me enseñó el curso de Sociología de la Educación, y decía que la educación juega en un momento dado o se convierte en un cambio social, en un cambio revolucionario, sobre todo cuando está frente a una sociedad donde campea la corrupción, campea los abusos, las explotaciones, etc., ¿no? Y por otro lado, la educación también juega un papel conservador, un papel cuando los profesores sobre todo no dicen nada, ¿no? Frente a la situación crítica que vive una sociedad en un determinado periodo histórico. Entonces esos dos papeles juegan la educación, y creo que en estos momentos de crisis que estamos políticamente, económicamente, etc., es necesario que la educación pues juegue y cumpla ese rol revolucionario de cambio social, de cambio de estructuras. ¿Ya? San Martín, consciente entonces de la importancia que tiene la educación en la formación de la ciudadanía, en la obtención de la libertad, dictó una serie de medidas que ya se conocen y que los que han escrito libros sobre historia de la educación lo mencionan. Por ejemplo, la implantación o la creación de las escuelas de primeras letras, introducción del método lancasteriano, la creación de la Escuela Central Lancasteriana, la creación de la Biblioteca Nacional, la creación del Museo Nacional, la liberación de los impuestos a la importación de libros e instrumentos científicos, la libertad de imprenta, la creación de la Sociedad Patriótica, la Academia Militar de Lima, el Seminario Patriótico de Lima, el Seminario Patriótico de Trujillo, la abolición de los colegios de caciques, la Escuela Central de Humanidades, creación de los colegios intermedios, la creación de la Dirección General para organizar, administrar el desarrollo de los planes curriculares, la creación de escuelas normales en capitales de departamentos, la abolición de castigo y azote, etc. Es amplio, es holístico, como toda la historia y como todo el rubro de educación es muy amplio. Y en esta oportunidad yo solamente me voy a centrar en algunos puntos centrales: la creación de la escuela de primera letra, la introducción del método lancasteriano, la creación de la Escuela Central Lancasteriana, la contratación de Diego Thompson y el envío de estudiantes a Inglaterra y Francia. La creación de las primeras letras. Después de la independencia, más o menos en octubre del año 21, San Martín, mediante el Estatuto Provisional, autoriza la creación de colegios de primera letra, pero que funcionen en los conventos. Lógicamente no había infraestructura, no había locales, no había escuelas donde estudiar. Entonces el Estado tampoco podía invertir, porque si nosotros miramos el presupuesto, miramos los ingresos del cual se sostenía el Estado, desde a partir del año 1819, van a bajar. Entonces, es retórica, es lírica, es teórica hablar de que se construyan colegios o locales para el estudio de las grandes mayorías. ¿Cuántos alumnos o cuántos niños eran los que necesitaban educarse? Ahí tendremos que entrar a ver la población. Tenemos que revisar los censos poblacionales de 1792, 1812 y 1828, que son los censos más cercanos al hecho de la independencia. ¿Qué nos dicen estos censos? Nos dicen, más o menos, en promedio, que la población analfabeta bordeaba el 90%.
bordeaba el 90%. ¿Y quiénes eran esos analfabetos? Eran, lógicamente, los indígenas, en un 57, en un 60%, eran los mestizos, un 23%, eran los esclavos, un 4%, y eran los libres o mulatos, los ambos, también más o menos un 4%. Si sumamos estos porcentajes de esta población, entonces llegamos más o menos a un 90%. 90% que de una población total del año 72 es de 1.076.000, el del año 12 es de 1.200.000 y el del año 28 es de 1.000.000 más o menos 400.000. Entonces el 90% más o menos eran analfabetos. ¿Ya? Eso quiere decir que más de 1.000.000 eran analfabetos. Pero si nos vamos a ver la población niña, la joven, los niños, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 200.000 niños que querían estudiar. El Estado podía sostener o podía darle estudio y en forma gratuita, según la Constitución del año 23, que decía que debían ser gratuitas, y que en todos los poblados de más de 200 habitantes debía haber una escuela. ¿Era posible eso? ¿O solamente era, como decía, lírica, teórica, era populista, solamente para ganar adeptos a la independencia? ¿Ya ven? Ahí hay un vacío que hay que llenar. No se trata solamente de mencionar las leyes, que es gratuito y ya, y estamos pensando que comenzó a educarse la población. No es así, no es así. ¿Ya? Un segundo punto, y comienzan a establecerse escuelas, sobre todo en los conventos. Y los preceptores, como se les llamaba a los profesores, no van a ser elegidos por el Estado, no van a ser elegidos por San Martín, sino por los mismos integrantes de los conventos, o sea, los prelados. Ellos no escogían a los profesores que lógicamente tenían que ser religiosos. De manera que esa característica religiosa que tenía la educación desde la época virreinal continuaba. Hay un continuismo, no hay cambio, ¿no? A pesar de las buenas voluntades que tenían las primeras autoridades, nuestros primeros jefes, ¿no? de gobierno. Y luego decía que habría que establecer el método de enseñanza, que debía ser el método lancasteriano. Lancaster es de origen inglés, y en Inglaterra el establecimiento o el uso de este método tiene éxito. Pero tiene éxito, ¿por qué? Porque Inglaterra vivía la segunda fase del sistema capitalista, vivía la revolución industrial, había sobrepasado ya la primera etapa o la primera fase, ¿no? Comercial, ¿cierto? Pero Inglaterra vivía porque en Inglaterra se habían inventado, muchas maquinarias, muchos instrumentos, en textilería, en energía, en vapor, en minas, etc. Y necesitaba que su población se eduque, conozca, lea, para que maneje esas máquinas. Inglaterra vivía entonces una etapa industrial. Eso quería aplicarse acá. Y el método consistía en que en Inglaterra inicialmente también existían pocos profesores. Entonces, ¿quién enseña a esa masa de niños, de jóvenes? ¿Quién? Entonces, ese método se caracteriza por ser de ayuda mutua. Es decir, el profesor seleccionaba al alumno más adelantado, el que conocía más, el que sabía más del salón, y luego formaba grupos. Y ese alumno lo monitoreaba, hacía de profesor monitoreado por el profesor de aula. Entonces, de esa manera, la educación se masifica y tiene, una vez que se convierte digamos, en un intelectual, conoce el manejo de la máquina. Pero en el Perú, de la época de la independencia, ¿qué era el Perú? ¿Qué sistema se vivía socialmente? ¿Qué sistema económico? En el Perú estábamos frente a una situación, a un sistema feudal,
mayormente y semifeudal, hablando cuantitativamente, porque mayormente los trabajadores no serviles eran los indígenas, y los indígenas más o menos, ya dije, eran como 60%, mientras la población esclava era apenas un 4%. Entonces, cuantitativamente, ¿no? Hay un sistema esclavista, pero eran pocos. ¿Cuántos esclavos habían en el Perú en el momento de la independencia? Un poco más de 41.000, frente a 1 millón de indígenas. Entonces, la sociedad entonces es catalogada como una sociedad no feudal y una sociedad complementariamente esclavista. Aunque el esclavo fue importante, lógicamente en la costa, fue importante, había hacienda que todos sus trabajadores eran esclavos, ¿cierto? Eran esclavos, el 80-90% eran esclavos. Entonces ahí hay otro problema, ¿no? Porque el hacendado no incorporan al trabajo de su hacienda a la población nativa, en este caso costeña o de la sierra. Ese es otro debate que hasta hoy día no hay muchas explicaciones, digamos, objetivas, ¿no? Entonces, el método lancasteriano que San Martín y Bolívar querían aplicar, ¿no? en los colegios de las primeras letras, ¿no? fracasa, porque según Basadre, el liberalismo en el Perú era chato, era enano, es decir, no había fábricas. Entonces, ¿para qué educar a muchos niños si no hay lugar donde trabajar? No podía incorporarse al proceso productivo, ni la mujer tampoco. Por eso es que la educación de la mujer, que es un tema interesante, allá hoy día hay muchos estudios sobre la mujer, cómo se ha educado después de la independencia. Hay libros ya sobre eso, hay especialistas nacionales como también extranjeros. Entonces, ese método lancasteriano fracasa, porque acá hay otra realidad, ¿no? económica, otra realidad social. Y luego, San Martín y Bolívar también en el año 22 crea una escuela central lancasteriana, que no es sino un centro para preparar a profesores o preceptores, para que ellos vayan a enseñar. Esa escuela central que funcionó en Lima, en Colegio Santo Tomás y otros, ¿no? Sí, cierto, formó algunos profesores, algunos preceptores que fueron a enseñar, pero no bastaron, porque el profesor tenía que ganar un sueldo, y ese sueldo, ¿quién lo pagaba? Si el Estado vivía en una situación crítica, ¿quién pagaba? Por ahí hay una discusión, deben pagar los conventos, los curas deben pagar con sus ingresos que obtenía de limosna, o pensiones, bautizo, matrimonio religioso, etc. Con eso de pagar, pero ¿no? los conventos también son golpeados, ¿no? con la política de los libertadores. Entonces el Estado estaba imposibilitado de pagar el sueldo de los profesores. Por eso es que se comprometen muchos a que los municipios o las comunidades puedan hacerse cargo del pago de los profesores. ¿Cuánto ganaba un profesor? Apenas 20 o 40 pesos. Un peso tenía 8 reales. De manera que diariamente un profesor ganaba 1 peso y tanto. Un jornal diario eran reales, 3 reales, 4 reales, medio real. De manera que para juntar 1 peso tenía que trabajar por varios días, 1 semana o de repente 2 semanas. ¿Cierto? Era muy difícil. Entonces, los padres de familias en algún momento quisieron tomar, ¿no? esa responsabilidad de pagar los sueldos a los profesores. Entonces, para ello, ¿no? comienzan a arrendar algunas chacras, ¿no? que pagaban, digamos, 40 pesos, y esos 40 pesos pasen para el pago del profesor. Entonces, había muchos problemas, ¿no? ¿Quién iba a trabajar sin el pago de un sueldo? Entonces, el Estado todavía no participaba. ¿Por qué razón? Porque, ya le dije, los ingresos que habían bajado de más o menos 4 millones de pesos anuales, ¿no? habían bajado por una serie de factores. Primero, las guerras de la independencia, destrucción de los centros productivos, ¿no? habían bajado por la abolición del tributo indígena. El tributo indígena es importante en la explicación de
de apoyo a la educación. ¿Por qué razón? Porque el tributo indígena, bueno, es largo hablar sobre los orígenes del tributo indígena, solamente voy a referirme a la Corte de Cádiz, que estableció o abolió el tributo indígena cuando se pagaba, después de Tupac Amaru, 12 pesos más o menos, 12 pesos, y con la Corte de Cádiz se anula. Y en el tiempo de reingreso de Fernando VII a su trono en el año 14, se reimplanta el tributo indígena en cantidades menores. ¿Cuánto? 7 pesos, 4 reales. Y ahí están los documentos, ahí están los documentos de Chincha. Hay un documento que manejo y siempre lo analizo, y 7 pesos, 4 reales, ahí están los nombres de quienes son esos tributarios. Algunos son incluso jóvenes de 15 años, 14 años, que estaba prohibido según la ley española, pero paga porque España necesita dinero para sofocar los distintos movimientos independentistas que surgen, ¿no?, a partir del año 10 y tal vez antes, ¿no?, en distintas partes de Hispanoamérica, ¿no?, en el norte, en Guayaquil, en Colombia, en Venezuela, en Buenos Aires, en Chile, en el Perú, en Cusco, en Huánuco, etc. Para eso necesitaba plata para armar una expedición y vaya pues a atacar a estos movimientos independentistas. Por eso es que cobran el tributo indígena, ¿no?, hasta el año 1919 y 20, cuando viene Álvarez de Arenales, ¿no?, enviado a la Sierra Central, ¿no?, y en noviembre del año 20, ¿no?, declara la abolición del tributo indígena. En una forma, yo diría, tardía. ¿Tardía por qué? Porque San Martín desembarca en septiembre del año 20. Y estamos hablando aquí de noviembre del año 20. Lo mismo que hizo con la esclavitud. No dio libertad a los esclavos apenas llegó San Martín, a pesar de que recibió mucho apoyo y mucha ayuda, ¿no?, de las haciendas de Pisco, Ica, Chincha. Muchos esclavos se le acercaron, se adhirieron a la expedición libertadora del sur. ¿Y acaso San Martín le dio libertad inmediatamente? No, había que esperar casi un año. 1821, julio del año 21, declara la abolición del tributo de una parte mínima de aquellos que se habían integrado al ejército. Y después, eso que ustedes ya muy bien conocen, da la libertad de los esclavos a los nacidos a partir del 28 de julio de 1821 en agosto. Eso es San Martín. Entonces, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Por qué San Martín no abolió el tributo indígena apenas llegó? ¿Por qué no declaró la abolición de la esclavitud total, no de una parte? Porque aquí estamos hablando de medidas parciales. Los que nacieran a partir del 28 de julio del año 21, ¿cuántos nacían? Los mejores estudios sobre la esclavitud en el Perú demuestran que más morían que nacían. ¿Cuántos morían? El 25% de la población. ¿Cuántos nacían? El 15%. Entonces, si hay aumento de la población africana o de los esclavos, es porque se compra cada vez, no por nacimiento, no por reproducción. Se compraba porque en el mercado africano existía pues mano de obra en abundancia, a veces regalado o a un precio prácticamente irregalado. ¿Ya? Entonces, esas cosas se ven en el momento de la independencia. ¿Ya? Luego, es interesante ver la contratación de Diego Tonso. Diego Tonso es un pedagogo, ¿no?, que es contratado por San Martín en el año 22 para que venga a enseñar a los preceptores, ¿no?, este método lancasteriano. Igual, ¿no?, él se encarga o es director de la escuela central lancasteriana donde se preparan los profesores. Ahí le enseña el método lancasteriano. Pero esto no surte efecto porque a Thompson no le pagan. Thompson ganaba 3.000 pesos anuales. Hay una estadística, hay cartas, hay informes del mismo Thompson que reclama el pago porque no le pagaban. Él trabajó del año 22, 23, 24 y 25. Del año 22 le pagaron una parte, ¿no?, y le quedaron debiendo como 20 pesos, y luego el año 23, 24 y 25 le deben 3.000 pesos cada año, ¿no? O sea,
9.000 y tantos pesos, y él reclama, pero hay algunos que nos hacen ver, algunos documentos que nos hacen ver que no se le pagaba pues porque no había dinero. Ustedes saben que el Perú entra en mora en el año 25. Los préstamos que había pedido, los 2 préstamos que había pedido, no los paga, debe. Entonces, cuando quiere, hay otra delegación que va, Olmedo y Paredes, van a Inglaterra a solicitar otro préstamo, no encuentra apoyo porque era moroso. 1, 2, porque las casas prestamistas financieras, digamos los bancos europeos, ingleses fundamentalmente, estaban en quiebra, habían desaparecido porque los morosos habían dejado de pagar, Chile dejó de pagar, Colombia dejó de pagar, Perú dejó de pagar por su situación. Y finalmente, para terminar, sobre un grupo de estudiantes, primero 5, después 8, después 10, después 12, 15 y 17 estudiantes peruanos fueron enviados por San Martín y por Bolívar a estudiar contabilidad, administración y economía para prepararlos y vengan acá a organizar, a administrar los presupuestos del gobierno, porque acá no se hacía presupuesto. ¿Ya? Entonces, esos estudiantes son pagados con dinero de los préstamos. En el segundo préstamo hay un pequeño acápite. Cuando yo escribía en el año 2007 este artículo, encontré ahí unas cuantas líneas del segundo préstamo que decía que parte de ese préstamo de 616.000 libras esterlinas debían ser destinados para el estudio de 5 estudiantes. Y después, ya en el año del bicentenario, retomé la revisión de esos documentos y encontré justamente quiénes fueron esos estudiantes, quiénes fueron, qué apellidos tienen. Por ejemplo, en el año 24, que había 5, Juan Carmen Delgado, de repente antecesor de los Delgado Parque. Después un tal Sevilla, que ha sido gente importante durante la época aguanera. Manuel Ortiz de Ceballos, también conocido integrante de la élite peruana, y Francisco Rivero. 5 nombres he encontrado de estudiantes, que estuvieron en Inglaterra, estuvieron 2 en Inglaterra y 5 en Francia, y donde también se puede encontrar en qué casa, en qué pensión estaban, Hamilton, Broderstone y Hewland eran las casas que le daban pensión, y el Estado le mataba dinero para pensión alimenticia, para vestimenta, zapatos, útiles de escritorio, útiles de enseñanza, etcétera, pasaje, movilidad, etcétera. Es interesante revisar esto porque justamente aquí hay datos precisos, no es una invención, Y luego en el año 26 viven una situación bastante crítica, no solamente los estudiantes, sino también la legación peruana que fue a gestionar el tercer préstamo, que no lo consiguió por lo que ya he señalado, por mora y por quiebra de la casa comercial. Es interesante ver, porque repito una vez más, son documentos que tienen que ver con los ingresos, y el presupuesto, también hay datos precisos, que sería largo, numeral, y que ya el tiempo nos ha ganado. Gracias. Muchísimas gracias por esta exposición tan clara.